Yo, emocionado, señalando la pantalla. Bueno carajo, levántense. Que van a ver a otro humano poderoso. Prepárense porque esto va a estar bueno. Omniman, con los brazos cruzados, serio. ¿Otro humano poderoso? Más le vale ser impresionante, no cualquiera se gana nuestro respeto. Trad, con sonrisa arrogante. Si no puede destruir un continente con un solo golpe, ni pierdan mi tiempo. Conquest, riendo. Jajaja. A mí me da igual si es fuerte, con tal de que me dé una buena pelea. ¿Dónde está ese humano? Lo quiero ver sangrar. De inmortal, cruzado de brazos. Conociéndolo, debe ser otro loco que se lanza contra dioses sin pensarlo. Me interesa, Allen el alien, curioso. ¿Un humano más fuerte que Mark? Esto tengo que verlo con atención, War Woman, con tono desafiante. ¿Humano poderoso? ¿O solo otro con complejo de héroe? Que venga, quiero ver si sabe pelear. Robot, Rudy calculando. Según mis proyecciones estadísticas, si logra sobrevivir contra uno solo de nosotros, ya es digno de análisis. Mark barra invencible, con el ceño fruncido. Espero que no sea otro tipo que termine partiéndome la cara, ya tuve suficiente de eso. Buena comida, buen alcohol, mujeres, dinero, estatus y gloria. Decidí abandonar esas banalidades, porque solo necesito una cosa, volverme más fuerte. Nunca he dejado de practicar y entrenar, hasta el punto de la incontinencia. A esto le he dedicado mi vida entera. Con tono épico. ¿Que quién es ese tipo? Se estarán preguntando. Él es Jack Anma, el hombre que entrena con odio y come con rabia. Conquest, levantándose con interés. Ese tipo tiene mirada de asesino. ¿Es humano de verdad? Porque yo veo a una bestia, Trad, analizando. Es musculoso, pero eso no es nada sin técnica. Aunque, esa presión que genera es inusual. Omniman, frunciendo el ceño. Está completamente centrado en el combate. No lucha por deber, sino por hambre. Eso lo hace peligroso. Allen el alien, sorprendido. ¿Ese humano, está mordiéndose a sí mismo para seguir peleando? ¿Qué clase de locura es esa? De inmortal, con respeto. Me recuerda a los viejos días, cuando peleábamos por demostrar quién era el más fuerte, sin importar el precio. War Woman, con tono serio. Pelea como si su vida no importara, solo la victoria. Eso es lo que me da miedo. Robot, Rudy calculando. Sus niveles de dolor están desactivados. Su cuerpo parece adaptado a la autodestrucción funcional, impresionante. Mark barra invencible, tragando saliva. Oh, este tipo definitivamente no es normal. ¿Seguro que es humano? Conquest, riendo mientras se agarra el puño. Jack Anma, me cae bien. Vamos a ver cuánto puedes resistir antes de que te reviente. Tú. No subestimen a Jack. El tipo no entrena como ustedes, él entrena para destruir desde la médula. Yo, con emoción. Ese, mis panas, es el anciano Shibukawa, maestro de la Iki, el dios del equilibrio y del mínimo esfuerzo con máxima efectividad. Mark barra invencible, parpadeando. ¿Qué demonios fue eso? Parpadeé y ya estaba en el piso. Robot, Rudy procesando con dificultad. Esa fue una técnica de manipulación de equilibrio, aplicó el principio del Aikido con precisión quirúrgica. Fascinante. Omniman, cruzado de brazos. Un viejo humano derrotando a un tipo así de grande con un movimiento. Eso requiere respeto. Aunque no lo admitiré en voz alta. Conquest, levantándose con una sonrisa torcida. Jaja. ¿Ese viejito quiere jugar con los grandes? Quiero verlo intentar eso conmigo, a ver si no lo lanzo al sol. Trad, frunciendo el ceño. No lo subestimes. No es la fuerza lo que lo hace letal, es su dominio absoluto del cuerpo humano. Ni tú ni yo tenemos ese control. De inmortal, asintiendo. Ese anciano tiene más peligro que muchos con superfuerza. Te desarma antes de que sepas que estás peleando. Duplícate, medio riendo. ¿Y si ese viejito me enseña a tirar viltrumitas con una uña? Porque yo quiero eso. Yo, riendo. Jajaja. Eso es lo que me gusta. Humanos que no necesitan músculos gigantes, solo sabiduría y experiencia. El abuelo se los baila a todos. Yo, emocionado. Él es Dopo Orochi, el dios del combate, un verdadero asesino de monstruos con los puños. Mark, con los ojos como platos. ¿Eso fue, karate? ¿Qué clase de karate parte concreto así? Bullet Prof, impresionado. Eso no es solo karate. Eso es experiencia, determinación, y pura amenaza. Omniman, cruzado de brazos, con respeto silencioso. HMPH, no suele impresionarme un humano. Pero ese hombre, pelea como si fuera su último combate.
Conquest, riendo. Sí señor. Así me gusta. Ese viejo tiene fuego. Lo respeto. Me encantaría partirle unos dientes, y que él me parta un brazo a cambio. Robot, analizando. Su técnica es la culminación de años de entrenamiento. Su estilo, letal. Su intención, directa. Eliminar al enemigo antes de que respire. Trad, con una sonrisa maliciosa. Me agradaría ver a este dopo enfrentarse a un Viltrumita de clase baja. Podría darnos una buena sorpresa. Yo, riendo. Jajaj. Dopo no necesita superfuerza, necesita solo sus puños y su orgullo. Ese tipo podría partirle los dientes hasta a un demonio de Muzan. Multicate, con voz segura y una sonrisa. Un momento, esos tatuajes, parecen de la Yakuza, ¿verdad? Mark, asintiendo lentamente. Sí, eso tiene toda la pinta. ¿Quién es ese sujeto? Yo. Él es Anayama Kaoru. El líder más joven de la Yakuza japonesa. Un monstruo de fuerza bruta y lealtad absoluta. Un hombre que no necesita gritar para intimidar, solo caminar. Duplícate, sorprendida. ¿Ese tipo tiene, qué edad? ¿Y ya es jefe de una organización criminal entera? War Woman, cruzando los brazos. Su cuerpo parece una montaña, ¿vieron cómo le reventaron un diente y siguió peleando como si nada? Red Rush, rápido pero tenso. Tiene la mirada de alguien que no conoce el miedo. Yo he visto tiranos interplanetarios, pero ese chico, es distinto. Robot. Fuerza física fuera del estándar humano. Capacidad de resistir daño letal. Potencial de intimidación, extremo. Estatus social, respetado incluso por criminales internacionales. Trad, levantando una ceja. Este humano, podría aplastar el cráneo de más de un soldado raso Viltrumita si lo toma por sorpresa. Me interesa. Omniman, mirando con respeto. Ese joven tiene algo que muchos superhumanos no tienen. Honor y una causa por la que morir. No es poder, es decisión. Yo, con tono orgulloso. Y créanme, lo que más impone no es su fuerza, es su corazón. Anayama no abandona a sus aliados ni aunque le partan los huesos uno por uno. Confiaré en mí. Confiaré en las artes marciales. Confiaré en ellas. No dudaré de mí. Confiaré por completo en mi habilidad. Debo confiar en todo. Absolutamente en todo. Confianza a las artes marciales. Este es el verdadero significado de cargar con 4000 años de historia. Soy Kaio Retsu. Yo, con tono respetuoso. Ese hombre que están viendo es un verdadero maestro. Él es Retsu Kaio, uno de los más grandes practicantes del Kenpo chino. Mark. ¿Kenpo? ¿Qué tan fuerte puede ser con eso? Robot, procesando información. Retsu Kaio ha dominado más de 4,000 técnicas del Kenpo. Su precisión, velocidad y conocimiento del cuerpo humano lo convierten en una máquina de combate quirúrgica. Battle Beast, mirándolo fijamente. Su espíritu de lucha, es digno. No ataca por rabia, ataca con honor. Eve, sorprendida. Es tan sereno, pero cuando pelea parece que cada golpe estuviera planeado desde hace siglos. Omniman, serio. Ese tipo no necesita poderes. Tiene algo más peligroso. Control absoluto. Trad, apretando el puño. No me interesa si tiene poderes o no. Quiero verlo enfrentarse a un Viltrumita, y ver cuánto dura. Yo. Y no subestimen su humildad, Retsu no pelea para matar, pelea para perfeccionarse. Pero si lo retas, prepárate para ver tus huesos volar en ángulos imposibles. Las articulaciones. La imaginación. Su verdadera estructura es esta, pero ¿qué pasaría si las imagino así? O así. Es posible. Así. No. Así. No. Así. Lo logré. La imagen mental en la que solo muevo el brazo del hombro hacia abajo. Con todo el cuerpo. Con toda mi fuerza. Yo, con respeto. Ese hombre no golpea, explota con técnica. Ese es el látigo match. Una técnica que solo Katsumi Orochi dominó con tanta precisión. Robot. Confirmado. Ese brazo se movió más rápido que el promedio de reacción de cualquier humano. ¿Cómo su cuerpo soporta esa fuerza? El inmortal, cruzado de brazos. Ese golpe podría arrancarme el corazón si baja la guardia por un segundo, y eso es decir mucho viniendo de mí. Omniman, serio. No es Viltrumita, pero tiene algo.
Ese tipo ha hecho que mi instinto de combate se despierte por respeto. Mark, invencible. ¿Cómo puede moverse así sin tener superpoderes? Eso es entrenamiento puro. Es humano de verdad. Conquest, riendo. Jaja. Ese pequeño humano sabe lo que hace, quiero aplastarle el cráneo, pero solo si logra tocarme primero. Atome, impresionada. Es casi hermoso, como una danza, pero con la fuerza de un misil. Allen el alien. En la unión de planetas no he visto nada así. ¿Cómo este planeta tiene tantos humanos absurdamente fuertes? Trad, despreciativo pero curioso. Eso es técnica, no poder. Pero admito que si tuviera sangre Viltrumita, habría sido una amenaza real. Battle Beast, aparece rugiendo. Esa técnica merece sangre. Tráiganme a Katsumi Orochi ahora. También Dark Lord, emergiendo de las sombras. Una fuerza tan refinada, pero aún mortal. La esencia de la lucha. Black Samson. ¿Eso es un humano normal? Y yo creyendo que levantaba pesado, yo, con orgullo. Este es solo uno de los monstruos humanos del mundo de Baki. Y apenas han visto la punta del iceberg. Mark, invencible. ¿Pero qué demonios es eso? Un dinosaurio humano. El inmortal. Ese tipo, no parece evolucionado, pero transmite puro instinto asesino. Me da escalofríos. Omniman, frunciendo el ceño. Eso no es un humano normal. Su presencia, es como la de una bestia alfa. Si existía en la prehistoria, es un milagro que la humanidad haya sobrevivido. Robot, analizando. Masa muscular equivalente a 3 hombres adultos. Su esqueleto es más denso que el de cualquier criatura terrestre moderna. Este, es un depredador perfecto. Trad, con una sonrisa. Ahora esto se pone interesante. Sin poderes, sin tecnología, solo cuerpo, un verdadero guerrero de nacimiento. Conquest. ¿Qué importa si es de la prehistoria? Si sobrevive a un golpe mío, me retracto. Battle Beast, emocionado. Eso es lo que quiero. Una batalla de instintos. Sin piedad, sin palabras. Atome B. No sé si estoy viendo a un humano o a una leyenda viva. ¿Cómo puede existir algo así? Black Samson. Y yo creí que levantar pesas era ser fuerte, este tipo es puro músculo salvaje. Yo, cruzado de brazos, satisfecho. Él es Pickle, un hombre de la era de los dinosaurios. Peleó con ellos. Sobrevivió. Y ahora, está en nuestra era buscando el siguiente depredador. ¿Quieren más? Yes, I've grown from a man to a god. Omniman, tensa la mandíbula. Ese no es un hombre. Esa es una fuerza de la naturaleza. Mark, traga saliva. Es el mismo que le arrancó la cara a un tipo con una sola mano. ¿Quién demonios es ese monstruo? Conquest, con seriedad. Reconozco el aura de un depredador supremo. No pensé que un humano pudiera intimidarme. Trad, con una ceja alzada, levemente intrigado. He visto a muchos morir con honor, pero ese hombre no mata por guerra, mata por voluntad. Por dominio. Robot, voz metálica, casi asustada. Nombre, Yujiro Anma. Alias, el ogro. Clasificado como el ser humano más fuerte que ha existido. Su historial de combate incluye, aplastar ejércitos con las manos desnudas. El inmortal. Si ese tipo hubiese estado en mi época, la historia habría sido diferente. Battle Beast, apretando los puños con furia. ¿Por qué nunca me enfrenté a él? Quiero medir mis colmillos contra esa bestia. Atome B. Siento, miedo. Y no por sus músculos. Hay algo, primitivo en él. Como si el mundo mismo se rindiera a su presencia. Yo, con una sonrisa fría. Ese es Yujiro Anma. El hombre más fuerte del planeta. Sin poderes, sin armaduras, sin alienígenas. Solo él, y su instinto asesino. Y sí, fue él quien arrancó la cara de alguien, como si fuera papel. Bueno, vayan a sus habitaciones para que descanse. Y bueno gente, hasta que llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Deja tu like y activa la campanita y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y suscríbete si quieres, y comenzamos con los saludos.